Me quiero definir como una persona con mucho trauma, ¿no? Y que me siento muy conectada con el tema de la vergüenza porque es un tema que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Y bueno, trabajo como psicoterapeuta, como formadora, pero también he estado muchos años y estoy todavía, ¿no? En el otro lado, ¿no? De la terapia, siendo paciente y haciendo proceso personal por todas estas heridas de apego, ¿no? Y de lo que vamos a hablar de esto, ¿no? De cómo am, la vergüenza tiene que ver con no haber sido recibido, ¿no? En el mundo con sintonía y con bienvenida y con incondicionalidad, ¿no? Y creo que es algo que muchos nos podemos identificar, ¿no? Con ello y es una experiencia que me ha marcado y que ha habido siempre una búsqueda, ¿no? Y en esta búsqueda creo que también el hecho de ser, ¿no? De formarme como psicóloga, psicoterapeuta, forma parte de esta búsqueda de autosanación, ¿no? Como una ilusión de que estudiando y formándome, pues, podría sanar, ¿no? Todas estas heridas y luego vemos que no, ¿no? Que la instrucción, que la formación no es suficiente, ¿no? Y que hay que hacer todo un trabajo y bueno, ahí estamos. Es un camino de vida. Sí, muchas gracias por abrir con estas palabras. Me resuenan de dos grandes maneras. La primera, porque yo también he sido acompañado por la vergüenza y sigo acompañado. Como dices, algo que creo que en mi experiencia se queda un poco como talón de Aquiles. Es algo que siempre necesita atención y siempre necesita una mirada compasiva de mi parte. Entonces resueno mucho con eso y me hace pensar en una frase de Bessel van der Kolk que dice, todo research comienza como me search, ¿no? Es decir, toda investigación comienza como un anhelo interno de encontrarse, ¿sí? Y en mi caso también, yo creo que soy profesional de la salud por una necesidad propia, antes que nada, y luego por vocación. Entonces, sí, resueno mucho con lo que compartes. Ima, cuando te invité al podcast, te dije que me gusta empezar con una pregunta más personal, ¿no? Y bueno, tú ya abriste con palabras personales, pero una pregunta que nos pueda quizás permitirnos conocer a la Ima persona antes de Ujú. la Ima profesional, ¿no? Antes de la Ima psicóloga clínica y terapeuta. Y entonces la pregunta es esta, Ima, es si pudieras susurrar algo al oído de tu yo más joven, de Ima joven, ¿qué susurrarías? Guau. Guau, me emociona, simplemente que me hagas esta pregunta porque, lo que le susurraría sería algo así como: "Eres bienvenida", o "Todo está bien en ti, no hay nada malo en ti", ¿no? Una frase de sí, de bienvenida total, incondicional, ¿no? De todo lo que eres y cómo te expresas en el mundo está bien, no hay nada malo en ti, eres, preciosa tal como eres, ¿no? Algo así. Mm, Así que es como todos los niños, ¿no? Tienen que poder ser recibidos, ¿no? Sentir que, el adulto que le recibe, las personas que le reciben, se sienten encantados, ¿no? De estar con ellos y que hay, am, el me gusta la palabra en inglés, delighted, ¿no? Estar como en el deleite, ¿no? De la relación, de sentirte que eres bienvenida. Yo creo que, eso es algo que me ha faltado, ¿no? Sentir esa sensación de bienvenida y de que todo lo que yo soy, y lo que cómo yo me expreso es valioso, ¿no? No lo sentí, de muy inicio en mi vida y creo que ha sido, pues, la base de que, haya creado, ¿no? Como partes protectoras que han hecho que sean difíciles las relaciones en mi vida y que mi vida haya sido, a nivel relacional, haya sido difícil y me haya sentido con mucho miedo a la hora de afrontar cosas que para personas que sí que han recibido esta bienvenida, pues son muy normales y muy naturales, ¿no? Pero que para mí, pues, eran más difíciles porque me sentía insegura en situaciones relacionales, ¿no? Con mucha inseguridad, con mucho miedo y con cosas muy triviales, ¿no? Que dices: "Ay, ¿cómo puede ser, no? Que esta situación
que para otros es tan normal, pues para ti sea una situación de tanto reto, ¿no? Y poder entender esto, ¿no? Y mirarlo con compasión ha sido parte del trabajo, ¿no? De mirar que esas reacciones intensas que ocurrían dentro de mí tenían que ver con estas carencias, con esta falta de algo muy básico, ¿no? Que es esta bienvenida, esta sensación de valor, ¿no? Y de que todo está bien en ti tal como eres, ¿no? Sí. Entonces, esa sería. Mm. Me hace pensar cuántos niños crecemos, niños, niñas, crecemos con esta falta, ¿no? De sentirnos apreciados solo por el hecho de existir. Claro, Eso es algo que yo aprendí con ustedes, de hecho, cuando empecé mi recorrido en IFS y llegó muy profundo, ¿no? En mi corazón, el reconocer que lo que me había hecho más falta era justamente el no ser apreciado solo por existir, ¿no? ujú, Y me imagino que muchos de los que escuchan ahora pueden identificarse con esta sensación que quizás fueron apreciados solo si hacían ciertas cosas, si eran de una cierta manera, exacto, no eran de otra manera, pero el hecho de claro, ser recibido, como dices, simplemente por quien soy, parece algo tan simple y al mismo tiempo está tan alejado de la experiencia de muchos de claro. nosotros. Ujú. Claro, claro, es como que sientes que solo eres bien recibido si respondes a las expectativas de los que te esperan, ¿no? De los que te reciben, ¿no? Y muchas veces esas personas, ¿no? En mi caso, mis padres, pues personas con mucho trauma también, ¿eh? Con muchas heridas y que tenían una idea muy concreta, ¿no? De a quién esperaban y cómo querían que fuera, ¿no? Y cómo también está ligado con la vergüenza, ¿no? Por ejemplo, yo era una niña muy masculina que jugaba fútbol y que no era como una niña, se espera bajo los estándares de género, ¿no? Y esto fue, claro, una dificultad para mi madre, sobre todo, ¿no? Porque también ella estaba sometida a la vergüenza de no ser una madre que educa, ¿no? Con estos estándares, con esas directrices de género, ¿no? Y que si yo no lo seguía, también era un fracaso suyo, ¿no? Y su propia vergüenza, pues de alguna forma también me la transmitió, ¿no? Nuestros padres y siempre desde esta mirada compasiva, que también con todo el trabajo que he podido hacer, he podido entender que ellos hicieron lo mejor que pudieron, pero que también tenían esas limitaciones y esas dificultades. Y a eso le llamamos legados, ¿no? Nuestras cargas por legados, por el trauma no resuelto de nuestros propios, pues, padres y ancestros, ¿no? Que también nos acompaña y es un trabajo que luego tenemos que hacer nosotros, ¿no? Sanar lo nuestro, de nuestra propia vida, pero también todas esas cargas que nos vienen de más arriba, ¿no? Sí. Y me parece genial empezar así hablando de la vergüenza, porque la vergüenza tiene esta doble cara que es muy individual, ¿no? Porque es algo que Ujú. guardamos adentro de nosotros, ah, Sí, y que raras veces podemos expresar o compartir. Y al mismo tiempo veo cómo la vergüenza se perpetúa a través de nuestros sistemas, ¿no? Individuales, familiares, institucionales. Y muchas veces sin darnos cuenta, lo reflejamos y lo transmitimos, ¿no? Dentro de nuestras comunidades, por así llamarlas. mm, Quizás, Ima, podríamos empezar si nos sí. ayudas a entender, a definir, ¿no? ¿Qué es la vergüenza? O cómo podríamos definir la vergüenza y cómo la identificamos dentro de nosotros, ¿sabes? Ujú. Sí, es importante, creo que pensar en la vergüenza como una acción, ¿no? Como un verbo, ¿no? De avergonzar, una parte que avergüenza y una parte que es avergonzada, ¿no? Y podemos entender la vergüenza como una secuencia que se repite, ¿no? Y consiste en que una persona de la cual dependemos, ¿no? Una figura de apego, alguien con quien tenemos un vínculo que necesitamos, somos pequeños, ¿no? En nuestros padres, nuestro maestro, nos critica, nos humilla y eso crea una herida. Y esa herida, ese juicio, se acepta como como si fuera una verdad.
sobre quién soy. Y se internaliza y pasa a formar parte de nuestra identidad. Y entonces, como somos vulnerables en la relación de apego, no podemos pensar que soy yo que estoy equivocado, sino que es esa figura de la cual dependo, que tiene una autoridad sobre mí, esa persona tiene la verdad sobre quién soy, ¿no? Y entonces esa herida, ¿no? De no valgo, no soy suficiente o no estoy a la altura, todas esas creencias se van a internalizar y luego lo que ocurrirá es que vamos a crear dentro de nosotros también otras partes que sean nuestros críticos o nuestras partes perfeccionistas que de alguna forma toman el relevo de la persona que nos hirió y van a repetir esto dentro de nosotros, ¿no? Y esas partes críticas se van a ser esos jueces que te dicen qué haces, cómo vas vestida así, o cómo te has comportado de esta manera, o pareces tonto. Todas esas voces críticas que van repitiendo una y otra vez todo eso que han oído externamente, pero curiosamente lo hacen con una intención de proteger, ¿no? Porque son partes jóvenes, ¿no? Que han interiorizado que esa es la única forma, ¿no? De a partir de intentar cambiar para responder a las expectativas externas, ¿no? Sí, Esas partes intentan hacer eso, ¿no? Ayudarnos a que modelemos una conducta que sea apropiada para, la persona con quien nos relacionamos, ¿no? Y eso va a hacer que se vaya perpetuando, ¿no? Internamente todo ese ciclo de la vergüenza. sí. Me parece tan importante recalcar porque muchas veces escucho a mis pacientes o también en círculos sociales, ¿no? Que nos decimos y decimos a otros, pero ¿por qué no crees en ti? ¿No? Confía en ti, tú puedes, es obvio que eres una persona con potencial, con recursos, con capacidades. Y como este lenguaje, aunque venga desde un lugar genuino y positivo, realmente no dimensiona la profundidad, ¿no? De una Exacto. vida de vergüenza que, como tú acabas de Totalmente. explicar, por haber sucedido en un momento tan vulnerable como en la etapa del desarrollo, yo absorbo esta verdad que soy malo, que soy defectuoso, que soy feo, ¿no? Esta sensación que algo realmente es defectuoso en mí y no lo puedo transformar solo cambiando la idea o el concepto, porque va muy profundo a nivel visceral, ¿no? Y qué tan interesante es que la palabra de alguien de afuera, que quizás fue dicha en passant, como de una forma inclusive sin querer herir. Y yo me acuerdo perfectamente que una vez mi papá como broma dijo, si alguien en la familia va a ser exitoso, seguramente no va a ser Marco, ¿no? Y Ujú. fue algo dicho con tanta ligereza, ¿sí? Aparente, y hasta la fecha se queda, ¿no? Ah, Mm. y entonces, qué tan interesante que comienza por fuera esta agresión o este juicio, y luego nosotros lo perpetuamos adentro y lo reforzamos en cada interacción donde nos volvemos a sentir defectuosos. Exacto. Y cuando decías esto, ¿no? Que a veces desde fuera te pueden decir, pero quiérete o intentan ayudarte a cambiar esta percepción de ti misma, ¿no? Y esto es también como algunos modelos terapéuticos han intentado hacer esto, ¿no? Intentar que cambiemos nuestras ideas, reestructuración, pongamos, ¿no? Cognitiva es una forma, pero para mí esto es otra falta de sintonía y una falta de comprensión de la profundidad, ¿no? De lo que implica la vergüenza implica no entender este mecanismo, ¿no? Donde am, esta respuesta, digamos, esta respuesta de miedo y de crítica, ¿no? Y de que nuestro sistema nervioso actúa así de una forma mm, como abrumada, es una forma de supervivencia natural que ha necesitado manifestarse para sobrevivir a eso, ¿no? Y que justamente lo que necesita es poder comprender cómo esos críticos
han hecho esto desde un lugar, como un intento, digamos, de ayudar, pero es un intento que no funciona, ¿no? Pero la mirada, digamos, de intentar comprender cuál es la intención positiva de esas partes de mí que dicen, mm, prepárate esto mejor, o no lo has hecho bien, o tenías que haberlo hecho de esta manera. ¿Qué es lo que quieren hacer, no? Entonces, cuando puedo mirar estas partes y dialogar con ellas y entender que de alguna forma se han nutrido de la misma lógica del perpetrador, para decirlo de alguna forma, ¿no? Que se Ujú, han alimentado de la misma lógica de la persona que nos hirió, y podemos entender que esas partes intentan hacer eso para ayudarnos, ¿no? Porque piensan que haciendo esto no vamos a volver a ser avergonzados, ¿no? Públicamente o con otras relaciones, y piensan que esa es la forma de ayudar mm, a que partes nuestras con vergüenza, pues, no se vuelvan a herir. Pero en realidad el trabajo, ¿no? Y que hacemos desde IFS es, de alguna forma apelar a ese lugar de nosotros, ¿no? A ese núcleo que le llamamos self en IFS, pero otros modelos le llamarán el sanador interno, o nuestra parte más espiritual, nuestra alma, o nuestro ser ujú. esencial. Desde este lugar, mirar con curiosidad a esas partes críticas y dialogar con ellas, y luego que nos dejen ir a ver a las partes que protegen, ¿no? Que son esos niños heridos que de 2, 3, 4 años que han vivido marinados en ese clima, pues, de crítica, de sensación de inadecuación, de sentir que no encajaban, ¿no? Con lo que se esperaba, y abrir nuestro corazón y ser testigos de su dolor, ¿no? Y eso es lo que realmente nos sana, ¿no? Porque realmente el antídoto de la vergüenza es la compasión. Mm, Y por eso ujú. IFS es un modelo tan poderoso, ¿no? Porque uno de los el trabajo principal en IFS es poder apelar a ese lugar de compasión que existe en cada uno de nosotros, que es nuestro núcleo, ¿no? Ese lugar de curiosidad, de calma, de conexión, ¿no? De coraje, y mirar a esas partes con esa mirada, ¿no? Y eso es lo que realmente nos puede sanar y devolver, ¿no? Devolver la mirada de quién somos realmente, ¿no? Y de nuestra inocencia, ¿no? Porque en Claro. realidad ese es el fondo de todo, ¿no? Que somos inocentes y que somos seres, dignos de amor y de perfectos tal como somos, ¿no? Pero como efecto de este impacto, ¿no? De esta violencia, de esta negligencia, pues hemos creído lo contrario, ¿no? Bueno, volver ahí es difícil, es todo un proceso largo y profundo, porque son heridas devastadoras, ¿no? Que tienen que ver con el sentido de que no vales, de que tú no eres digno de amor, ¿no? Ir por el mundo así es terrible, ¿no? Es devastador. Es terrible, es como tener una herida expuesta todo el tiempo, ¿no? Que no cicatriza, no cicatriza, no cicatriza, y todo lo que roza esa herida, por más banal y superficial que pudiera parecer, lo vivimos muy profundamente, ¿no? Me encantó lo que dijiste, lo quiero repetir para que los que nos escuchan lo permiten que entre, ¿no? Dijiste, el antídoto a la vergüenza es la compasión, ¿sí? Mm, Y quiero que se tomen todo un momento para permitir que eso entre, porque creo que lo que estabas explicando de que estas partes de nosotros avergonzadas luego siguen siendo avergonzadas por otras partes de nosotros, ¿no? exacto, Y nos preguntamos, ¿cómo es que me está protegiendo una parte de mí que sigue haciéndome sentir defectuoso, feo, no adecuado? Y qué importante reconocer lo que decías, que esas partes están intentando que nunca más alguien me vea como defectuoso, ¿sí? Pero la manera en que lo hacen es como intentando no ser defectuoso y eso perpetúa esta sensación de ser defectuoso, ¿no? Que parece trabalenguas y tú ayúdame a entender si lo estoy explicando bien, pero es como parece contraintuitivo, ¿no? Pero en totalmente. realidad no lo es, ¿no? Hay como esta intento desesperado de que nadie nunca más me vea como defectuoso,
me sigue haciendo sentir defectuoso. Totalmente. Y esa es la ironía, ¿no? Que esas partes quieren evitar eso, ¿no? Y dicen: "Te critico yo antes de que lo hagan otros", ¿no? Eso. Así, te critico yo, para que mejores, para que luego los de fuera no te vean tan mal como te veo yo. Esa es su intención desde ese lugar, ¿no? Pero la ironía es que de alguna forma están retroalimentando, ¿no? Esa vergüenza. Y también porque nuestra sociedad individualista, ¿no? Am, Está muy mal visto también sentir esta sensación de vulnerabilidad, de que te sientes inseguro, ¿no? Entonces, hay partes de nosotros que van a disimular. Por ejemplo, ¿no? Yo me he encontrado muchas veces en situaciones de estoy en una formación, estoy con otros compañeros y estoy muy nerviosa cuando tengo que intervenir. Yo durante muchos años he tenido pánico escénico de hablar en público, de exponerme, horroroso, pero horroroso. Entonces, mm, esa sensación de vulnerabilidad da mucho miedo exponerla, ¿no? Porque sientes que esas partes sienten que los demás van a pensar que eres inadecuado, que eres insuficiente. En realidad, se vive como un fracaso personal, ¿no? Lo curioso es que algo que tiene que ver con una falta que hemos tenido, con hubo algo que nos hizo daño, ¿no? Que nos faltó, que fue doloroso y que tiene que ver con no haber tenido las condiciones con las que tendríamos que venir al mundo, ¿no? De seguridad, eso se convierte en una experiencia de fracaso personal, como si yo fuera responsable de esto que me está ocurriendo, que estoy nerviosa en este grupo, en esta formación. Entonces tengo partes de mí que van a intentar disimular o esforzarse para que eso no se vea o hacer, bueno, cualquier cosa para no mostrarlo, ¿no? Entonces, de alguna forma también se vuelve a retroalimentar, ¿no? Y es Claro. que a veces los círculos externos realmente no son espacios de seguridad, o nuestras partes piensan que no van a ser Mm, espacios compasivos y de seguridad, ¿no? Y bueno, es verdad que en nuestro mundo externo a veces puede ser hostil, puede ser violento, pero esas partes tienden a exagerar y a vivirlo como a exagerar en el sentido de que están estancadas en el pasado. Quiero decir que ahora mi presente no es peligroso, no hay nada peligroso aquí en este grupo, en este espacio, pero mis partes se han quedado congeladas en la experiencia traumática porque no he podido acompañar al dolor de esas partes. Y si no las he podido acompañar y estar con ellas y ser testigo de su dolor y ayudarlas a liberar esas creencias, esas partes están en mí, me continúan acompañando. Y cada vez que yo estoy en una situación externa donde me siento expuesta, se vuelve a repetir, ¿no? Hay una memoria. mm. Mi sistema nervioso recuerda eso y siente que es peligroso y eso se retroalimenta hasta que yo puedo mirar eso, ¿no? Y parar y crear una relación Sí. con esa. Y tocaste muchos puntos importantes. Lo primero que me viene para los que están escuchando es que si los que escuchan han intentado deshacerse de su vergüenza, ¿no? Con más desarrollo personal, con más automejoría, con más autosuperación, sin resultados, estás explicando un poco por qué a veces no funciona, ¿no? Porque esta vergüenza nos lleva, yo he visto en mi experiencia personal como a un grado de fijarme en detalles tan pequeños para intentar no ser visto como defectuoso, desde qué me pongo, qué llevo, qué digo, cómo escucho, cómo muevo mi cabeza, cómo, ¿sabes? Viendo en todas las interacciones qué tendría yo que hacer para que nadie perciba mi sensación de ser defectuoso, ¿no? Y eso nos lleva a desarrollar una sensación de alerta también constante, de estar manipulando todos los momentos para evitar que los demás vean esta sensación de ser defectuoso, ¿no? Esa fealdad que uno percibe por dentro. Entonces, nada más quiero que los que están escuchando, que si se dan cuenta que han hecho eso tanto tiempo,
que es normal que quizás eso no haya dado frutos y que seguimos cargando con esa vergüenza, porque eso no permite acompañar al dolor de la vergüenza, como lo estás diciendo tú. No permite, ¿no? Mirar a la vergüenza desde ese lugar am, de compasión y de relacionarnos con ella, porque me hace pensar lo que dices que luego no solo está la vergüenza de ser defectuoso, feo o lo que sea, pero hasta en mi experiencia creo que desarrollé la vergüenza de la vergüenza, es decir, sentirme avergonzado de sentirme avergonzado. Entonces se vuelve un círculo vicioso en donde a veces realmente te atrapas, ¿no? Y puede ser un lugar muy oscuro. Totalmente, y por eso yo ahora, cuando tú leías mi currículum, ¿no? Tal, para mí es tan importante poder decir, ¿no? Que eso es algo, forma parte de mi experiencia, mi trauma, y poder abrazar esto, ¿no? Con cariño y con compasión y sin vergüenza, ¿no? Porque no hay nada malo en eso. Y ha sido todo un proceso difícil, ¿no? Porque cuando estamos formados como terapeutas pensamos que nos instruyen porque tenemos que arreglar al otro, pero tú tienes que estar bien, ¿no? Y cuando te das cuenta que esto no funciona así, ¿no? Que bueno, que tenemos que mirar dentro de nosotros y hacer ese trabajo previo, porque tú no vas a poder acompañar al otro si no has podido hacer ese trabajo en ti mismo, ¿no? Mm, Y antes decías, ¿no? Esas partes que están alerta, ¿no? Y eso es muy importante comprender y mirar con admiración a lo duro que trabajan esas partes, ¿no? Para nosotros, para estar tan alerta en cómo me presento al mundo, cómo me relaciono, qué es lo que hago, mis partes perfeccionistas, mis partes que se esfuerzan, las partes que están con la antena puesta a ver quién está ahí, cómo me van a recibir. Esas partes tan esforzadas, ¿no? Son nuestras partes protectoras que trabajan tan duro, que trabajan tan duro para que no nos vuelva a suceder lo que vivimos, para evitar que volvamos a vivir el horror de sentir de nuevo esa experiencia tan insoportable, ¿no? De la vergüenza. Y cuando lo digo, siento tanto cariño, ¿no? Y reconocimiento y amor hacia estas partes, ¿no? Y creo que forma parte de este proceso, ¿no? De amigarnos con esas partes que hacen todo eso y que, bueno, también causan daño en nuestra vida, pero lo hacen con esa intención. Y no nos ven que podemos ser nosotros ahora quien podemos mm. hacernos cargo de las que tienen el dolor, ¿no? Y es ahí donde podemos hablar con ellas y hacerles ver que ahora sí que podemos estar ahí. Sí, creo que este movimiento interno de darnos cuenta que cuando surge esa vergüenza interna, ¿no? Que nos come por dentro, que realmente es más una manera de empalmar el pasado sobre el presente, ¿no? Que es una regresión realmente de mi sistema nervioso. En este momento estoy regresando y reaccionando a la realidad del presente según esa herida del pasado, ¿sí? Para mí fue un movimiento tan importante internamente reconocer que no tenía que ver ya con el presente, que las personas que ahora están a mi alrededor por lo general me honran, me quieren, me respetan, pero Ujú. es es difícil, todavía hay momentos que aunque yo tengo la certeza que esta persona a mi lado me quiere y me valora por quien soy, a veces regresa, ¿no? Esta sensación mm, de esta sensación que te come por dentro, no tengo mejor manera de describirla en base a mi experiencia, pero que comienza a erosionar, ¿no? Todo lo que soy, y me regresa a este niño que tiene pavor, ¿no? Tiene totalmente el terror de ser juzgado por ser quien es, ¿no? Am, y entonces me daba mucha curiosidad cuando hablaba de esas partes perfeccionistas, de esas partes controladoras, que nuevamente hoy en día en el mundo de la salud mental, de la terapia, escucho tanto diálogo de deja de controlar, deja de ser perfeccionista, ¿no? Como si fuera simplemente algo de nuestra personalidad que podemos cambiar de un día para otro. Pero cuando miramos a estas actitudes perfeccionistas y controladoras como un intento de no sentir el horror de la vergüenza, creo que cobran toda otra dimensión.
No sé si podrías hablar un poco acerca de eso, porque creo que es muy importante ver que debajo de ese perfeccionismo muchas veces hay vergüenza, ¿no? Totalmente, totalmente. Y como dices tú, no depende de la voluntad. Y realmente no nos ayuda decirles a nuestras partes, ay, no seas tan perfeccionista o no me critiques tanto o intentarlas apartar de nuestra conciencia. Esto no nos ayuda. Lo que nos ayuda, y es algo totalmente, como decías tú, contraintuitivo, ¿no? Es mirar, ¿no? Y decir, wow, estás aquí otra vez, ¿no? Mi parte crítica, ¿no? Wow, te noto, ¿no? Y noto que estás ahí, noto una punzada en el estómago, ¿no? Y poder notar que estás ahí otra vez y, y abrirte a la curiosidad de, wow, ¿qué está pasando ahora en esta situación? Que tú estás ahí y te manifiestas, ¿no? Con el miedo, con una tensión en tu cuerpo. Ahora que conocemos tanto, ¿no? Tema del sistema nervioso, también vemos que las partes se manifiestan en nuestro sistema nervioso, ¿no? Las partes evitativas o las partes que luchan, agresivas, o las partes que se congelan, ¿no? Y poder ver, ¿no? Uy, yo, por ejemplo, tenía muchas partes evitativas, ¿no? Entonces, cuando veo que hay ese impulso, ¿no? De retirada, que las partes protectoras pueden hacer este movimiento de retirada o de lucha, mirarla, ¿no? Decir, wow, ¿qué está pasando ahí, no? Hay algo en esta situación que parece amenazante, ¿no? Mm. Y como dices tú, yo sé que en mi presente no hay nada amenazante. Por tanto, si algo me abruma y se me activa mi sistema nervioso, puedo hacer este giro, ¿no? Sobre mí misma y ver a esa parte que se activa en mi corazón, que late más rápidamente, y decir, wow, ¿qué está pasando a ti, no? Aquí, ¿no? Y ver que es una parte que está asustada. Y dice, uy, entonces puedes decir, wow, te veo, veo que estás asustada, ¿no? Y respirar en ella, ¿no? Y sé que tú haces prácticas de estas, ¿no? De poder sentir nuestro sistema nervioso, nuestra respiración y reconocer esas partes de nuestro cuerpo que tienen correlatos físicos, ¿no? De hiperactivación y respirar y, te veo, ¿no? Y veo que estás ahí y ya poniendo mi mano aquí encima, ¿no? Es como que envío mi mirada, mi presencia, mi curiosidad, mi compasión. Y hay algo diferente de lo que ella está acostumbrada, ¿no? Porque ella está acostumbrada a que otras partes de mí la rechacen. Hay partes de mí que la han rechazado porque hay partes de mí que están cansadas, ¿no? De esta que se asusta o que está tan alerta. Y también comprendo, ¿no? Que haya partes que estén cansadas de esta. Pero si puedo pedirles a las partes que quieren rechazarla, que quieren que se vaya, que se pongan a un lado y estar con ella, ¿no? Y ver el miedo, ¿no? Entonces, eso es una oportunidad para volver ahí, para poder volver al dolor de la parte que protegen. Y ahí sí que hay una niña, ¿no? Una niña asustada. Y ahí sí que puedo ir a alguna escena de mi vida o algún recuerdo de donde he vivido, porque tengo muchos recuerdos, tengo muchas escenas, tengo muchos momentos donde he vivido eso y rápidamente. Entonces, con la práctica podemos hacerlo, ¿no? A medida que hemos hecho ese trabajo, ¿no? De amigarnos y tener curiosidad hacia ellas y estar abiertas, pues esa práctica se hace más automática, más natural y ahí esas partes, wow, se sienten como comprendidas y viendo que hay alguien que puede mirar el dolor que hay ahí detrás, ¿no? Y en esa mirada compasiva es donde empieza el proceso de sanación. Claro. Es un cambio de paradigma tan profundo, ¿no? El paradigma, digamos, más institucionalizado, de decir cómo nos deshacemos de la vergüenza, cómo me deshago del control, cómo me deshago de ese dolor, versus el cómo acompaño ese dolor que nunca fue acompañado por nadie, porque yo de chiquito no tenía los recursos para acompañarlo y no había nadie a mi alrededor que lo pudiera acompañar.
Yo recuerdo como mi mecanismo de vergüenza cuando se activa es volverme totalmente invisible, ¿no? Y en la medida que lo estuve explorando de adulto, me di cuenta que realmente cultivé el superpoder de ser invisible. Me doy cuenta inclusive hoy en día en reuniones sociales, si yo comienzo a entrar en estado de vergüenza, todos se olvidan que estoy. Y puedo estar en una cena y no hablar por 2 horas. Y me vuelvo un mueble, me vuelvo un objeto, ¿no? Y solo las personas que más me conocen o más atentas quizás se dan cuenta, pero desarrollé esa capacidad de ser invisible. Y luego ahí venían todas esas partes que me criticaban, ¿no? Por hacerme invisible y no hablar y no poder interactuar. Y cuando comencé a acompañar mi invisibilidad, ¿no? Fue un cambio de paradigma enorme porque siempre yo era enemigo de mi invisibilidad. Era otro problema más del cual tenía que deshacerme, ¿no? Quizás nos puedes hablar un poquito más entonces de cómo podemos hacer, ¿no? En el día a día para acompañar a esos Sí, dolores, a esas partes, ¿no? Mencionaste poner la mano, mencionaste estar con, pero quizás, ¿qué más nos puedes decir? Ejemplos cotidianos, ¿no? Donde de ya, repente surgen esos dolores y ¿qué podemos hacer? sí. Mira, yo creo que primero crear ecosistemas de seguridad donde nos encontremos, ¿no? Y pienso en las formaciones IFS, ¿no? O cuando hacemos algún trabajo, un retiro, esos lugares donde sabemos que podemos estar en contacto con nuestras partes vulnerables, con otras personas que también conocen este lenguaje, ¿no? Relaciones seguras donde eso es posible, donde la vulnerabilidad es bienvenida, donde puedo hablar por mis partes protectoras, donde puedo hablar de mis partes críticas, nombrarlas y darles la bienvenida, y hay un ambiente seguro, ¿no? Y crear esos ecosistemas para mí ha sido fundamental, porque primero la sanación tiene que ocurrir en relaciones seguras, en relaciones donde podemos hacer esta mirada hacia esos lugares tan tiernos, tan delicados, tan dolorosos, esta mirada compasiva, ¿no? Y a medida que podemos hacer esto, irlo amplificando y ampliando en nuestra vida, ¿no? En nuestras relaciones, ¿no? Poder hacer esto, y cuando yo estoy en relación externamente, acompañar a esas partes, a momentos que se pueden sentir, porque aún me ocurre a veces, ¿no? Que tengo que ir a dar una charla a algún lugar, o cuando empiezo una formación nueva o algo nuevo aún. Entonces, tener ese impulso, ¿no? De recordatorio de wow, de estar ahí y simplemente respirar. Y estoy ahí contigo, ¿no? Este diálogo interno con esas partes que sufren, partes ah, ansiosas, nerviosas, tiernas, ¿no? Darles ese susurro interno, ¿no? De darles nuestra bienvenida. Creo que es muy importante, ¿no? Y esto es un entrenamiento, ¿no? Y estar más en contacto y hacer ese compromiso, ¿no? Yo he hecho un compromiso con mis partes. Mis partes saben que yo estoy ahí con ellas, y que que las veo. Y, por ejemplo, pues hablar contigo y compartirlas forma parte de este compromiso, ¿no? Y cuando, pues las formaciones que hago también, hablar de mis partes vulnerables y ponerlas ahí. Porque cuando estamos, ¿no? En lugares de liderazgo, de autoridad, somos formadores, ser referentes, ¿no? Que puedan compartir por nuestras partes vulnerables, favorecemos ese ecosistema, ¿no? Relacional donde eso sea posible, y que las personas en nuestras formaciones también puedan hablar por sus partes, se sientan seguras, se sientan bienvenidas, y ahí, ¿no? Vamos un poco cogiendo confianza en nuestras partes, poco a poco confían en que estamos ahí para ellas. Y que ahora no se tienen que esconder, porque como decías tú, la vergüenza tiene que ver con esconderse, y eso es terrible, ¿no? Yo he vivido gran parte de mi vida escondida con esas partes. Cuando escuché esa expresión de meterse en el armario, porque yo he estado metida en el armario en muchos aspectos de mi vida, ¿no? En muchos, y ahora estoy saliendo del armario y lo disfruto, ¿no? Y esta salida del armario, de hablar por ellas y de compartirlas y decirles: no hay nada malo en ti,
todo está bien y crear esta relación donde estoy yo con ellas dentro y también fuera, ¿no? Y también otra cosa que te quería decir es también tomar conciencia de que si tú te avergüenzas dentro y tienes partes que avergüenzan, también tienes partes avergonzadoras fuera. Yo también me doy cuenta que tengo partes Claro, críticas. claro, También darme cuenta de eso, ¿no? De cómo al recibir negligencia, maltrato, crítica, he creado partes críticas también que hacen lo mismo con otras personas y también darme cuenta de eso, cómo esas partes también me ayudan a sentirme mejor, claro. ¿no? Y soy más consciente de ellas y reconocerlas y bueno, y Sí, eso es dejarlas ya no. importantísimo. Antes de ir a eso de cómo los que fuimos avergonzados acabamos avergonzando, ¿no? Sí, Antes de ir ahí, me pareció tan importante eso que decías, que como la vergüenza es una herida relacional, es decir, sucede solo en relación, ¿no? ujú, Solo la puedo sanar en relación, ¿sí? Porque creo que ahí hay una paradoja, yo lo veo en mi experiencias, por años quería sanar mi vergüenza solo. mm, Solo, sin mostrarlo, sin platicarlo, sin siguiendo ocultando estas partes avergonzadas de mí, inclusive con las personas más cercanas. Hasta que entendí eso, ¿no? Que como mi vergüenza empezó por una herida relacional, solo la podía sanar en relación. Y entonces este círculo o estas pocas personas de nuestra vida donde nos sentimos suficientemente cómodos, ¿no? De mostrar esa vergüenza, que es probablemente lo más vulnerable y sagrado que existe adentro de nosotros, es lo que protegemos a toda cuesta, ¿no? Yo inclusive con uno o dos amigos y amigas cercanas con mi pareja, he llegado como a crear uno o dos palabras en código y que les dije, cuando yo les digo esta palabra, es que ya me estoy cayendo al hoyo de la vergüenza, ¿no? Es cuando necesito que me recuerdes que me estás viendo y que me amas, sobre todo con mi pareja, ¿no? Que para mí ahí entra mucha vergüenza. Entonces, es como generamos esas minis red de apoyo donde puedo tener la libertad de decir, yo sé que lo que estoy sintiendo no refleja la realidad del momento presente, pero ahora necesito que me recuerdes que me amas, ¿no? Que me ves, porque me estoy yendo al hoyo, ¿no? totalmente, totalmente. Y que me amas con mis monstruos, con mis partes no tan bonitas, no tan porque claro, cuando nos han herido y cuando tenemos partes muy vulnerables, también hemos creado protectores, monstruosos, ¿no? Y todos tenemos esos monstruos dentro de nosotros, ¿no? Y, por eso pienso que tan importante amar todos los monstruos de todos, ¿no? Porque vemos los monstruos de los demás y decimos: "Uy, qué horroroso este", o tal, y este yo no y como si yo fuera mejor, ¿no? Pero yo también tengo estos monstruos, esas partes, que se enfadan, que pueden ser agresivas, que pueden ser y poder sentir, ¿no? Que la otra persona, en este caso también por mi pareja o las personas cercanas, ¿no? Pueden amar a mis partes ogros, a mis partes monstruos, a mis partes porque saben que ahí hay esa herida, ¿no? Y ahora ya hay esos códigos, como dices tú, para poder ver, ¿no? Que cuando se asoma el ogro, la parte ogro, es que ha tocado algo que a ver Mm, que es vulnerable, ¿no? Entonces, y también ya somos más capaces de retroceder rápidamente, decir: "Uy, veo que me sale el ogro, pues, aquí hay algo, ¿no? Que duele, ¿no? Y es una oportunidad". Entonces, crear esos espacios de complicidad relacional, ¿no? Forma parte, hermoso. ¿no? De la estrategia de sanación, ¿no? Espacios de encuentro donde podamos hablar por nuestras partes, mirarlas con compasión y crear un mundo donde miremos, ¿no? Con compasión los monstruos de los demás, porque todos tenemos todas esas partes que hacen lo que sea, ¿no? Y algunas hacen cosas difíciles, hacen cosas que duelen a los demás y que hacen daño dentro, las partes distractoras, las partes adictivas, todas esas nos ayudan también a distraernos de ese dolor, a desconectarnos de ese dolor y mirarlas con cariño, Mm. con compasión y entender que están ahí por una buena razón, ¿no? Me imagino que para mucha gente que escucha hoy es muy nuevo el concepto de mirar con cariño a nuestros monstruos, ¿no? Mirar con cariño a esas partes de nosotros que a veces nos hacen la vida imposible, ¿no? O nos alejan de nuestros seres queridos o
este término que no me gusta de autosabotaje, yo creo que no existe el autosabotaje, ¿no? Nuestras partes internas hacen lo que pueden para hacernos sobrevivir, pero a veces parece que nos estamos autosaboteando cuando no se trata de eso, ¿no? Em, Quizás cuéntanos más, Irma, ¿cómo es que entonces una persona avergonzada acaba avergonzando a los demás, ¿no? Y cómo perpetuamos intergeneracionalmente la vergüenza de esta manera. Por qué sucedería eso, no? ¿Por qué yo, que he sufrido tanto la vergüenza, acabo avergonzando a mis hijos, por ejemplo, no? Sí, porque de alguna forma, colocándote en este lugar de poder, es lo que tú has recibido, que en este lugar de poder eres invulnerable. En ese lugar de superioridad, am, te sientes bien, no hay vergüenza ahí. Yo, por ejemplo, tengo, ¿no?, mis partes, narcisistas, mis partes prepotentes, ¿no? Cuando estoy ahí, cuando estoy en esa mezclada con esas partes, siento que soy mejor que la otra persona. Esas partes me hacen sentir que estoy por Claro. encima de la persona y me desconectan del sentimiento de vulnerabilidad de mis partes exiliadas. Es otro mecanismo de supervivencia donde yo, tengo partes que me disocian de la conexión con la otra persona, de la empatía con la otra persona. Y ahí me mezclo con esas partes, con las partes que creen que están por encima, y ahí me liberan del sentimiento de no valer, porque me coloco en un lugar de superioridad, ¿no? Entonces, partes con vergüenza, los protectores a veces pueden ser esas partes narcisistas, esas partes prepotentes que nos hacen poner por encima, ¿no? Y ser agresivas con otras personas, o partes que nos hacen, escondernos y huir y evitar situaciones, y no. Entonces, diferentes formas de proteger para no sentir ese dolor tan insoportable, ¿no? Son diferentes estrategias de supervivencia, ¿no? Pero claro, son más antipáticas. Las Sí. partes narcisistas son más antipáticas. Y esas son las que necesitamos mirarlas con más cariño, porque son las que todo el mundo no quiere y rechaza. Y entonces, cuando podemos hacer eso, ¿no? Incluso mirar a estas, de wow, cómo me has ayudado, ¿no? A pensar que soy más inteligente y más listo, ¿no?, que la otra persona, y ahí en ese lugar estoy como intocable, no siento nada de eso. Hay una especie de desconexión de la vulnerabilidad. Y guau, ¿no? Y poder mirar eso y comprender, entonces ahí algo se afloja, ¿no? Y la parte cuando se siente reconocida y vista por lo que hace por nosotros, cuando se siente reconocida y entendida de que hace una tarea muy antipática que nadie comprende, pero que siente que la tiene que hacer, que no hay otra manera. Cuando ella se siente comprendida, entonces, ¡wow!, se relaja y ve que hay conexión, que hay comprensión de dónde viene, ¿no? Y cómo se ha tenido que erigir, ¿no?, como protectora en nuestra vida, y de dónde viene, ¿no? Entonces puede comprender que estamos nosotros, nuestro self, y que ahí podemos ir otra vez, otra oportunidad para ir a mirar a esa niña herida, a esa niña que sintió todo lo contrario, se sintió que no valía nada, que no importaba, que no era digna. Y claro, eso es lo que nos puede ayudar, ¿no? Esa mirada de ir hacia uno mismo, ¿no? El cambio de Qué interesante cómo utilizamos la simetría de poder que nos hirió en un origen para defendernos, ¿no? Es decir, uso esa simetría de poder que fue usada en contra de mí, que generó esa vergüenza de fondo, y cuando yo ya no tolero mi propia vergüenza porque es una sensación tan insostenible, ¿sí?, que recurro a la misma arma que me lastimó, inclusive con las personas que más quiero. Yo lo veo con mis hijos, ¿no? Que lo último que yo quiero hacer es avergonzarlos, y me doy cuenta que de repente se me escapa, ¿no? De repente recurro a la misma arma, ¿no? A pesar de que eso es lo último que yo quisiera hacer, ¿no? Entonces,
se me hace tan poderoso eso que dijiste, que tenemos que regresar a mirar esa vergüenza una y otra vez. Es Y otra. un cariño más, una caricia más, una caricia más. Y a mí a veces me pasa que me desespero y digo, pero ¿hasta cuándo voy a tener que acariciar mi vergüenza? ¿No? Es como, estoy Claro, claro. harto, ¿sí? Sí, sí, Pero sí. qué tan importante lo que dices, que a veces es el resto de la vida y sí se vuelve más fácil, ¿no? Para los que escuchan, sí se vuelve más fácil, pero creo que eso que decías, tú decías, estoy comprometida en acompañar a mis partes y mis partes todas, me imagino, pero especialmente las avergonzadas, quizás es eso, es como tengo que regresar a eso y hacer de eso un ejercicio, una práctica. Me recuerda a la meditación, ¿no? Es como una práctica donde una y otra vez acaricio esas partes tan adoloridas, ¿no? Sí. Abro mi corazón hacia ellas una y otra vez porque si el mecanismo de protección, si la parte protectora todavía está ahí, es que no está actualizada y no te ve a ti y no ve que tú puedes estar en contacto con ese dolor tan grande. Porque si tú estás en contacto con ese dolor tan grande, ya no hay necesidad de que el protector Mm, actúe. Entonces, claro. a medida que más estamos abriendo nuestro corazón y sanamos todas esas partes, am, nuestras partes protectoras van a poder confiar. Mm, Bueno, igual no descansan del todo, pero están un poco más relajadas y no van a estar siempre interviniendo en todas las situaciones. Yo veo que todavía tengo esas partes, pero no están con tanta intensidad, en todas las situaciones. Han podido relajar muchas veces, han podido confiar y confían que yo he ido generando, he creado esta conexión interna con esas partes tan heridas, ¿no? Y bueno, es un camino de vida porque es la destrucción del, del yo, de la identidad, de quién eres, ¿no? Cuando te ocurre eso, cuando hay ese impacto avergonzador que te humilla. Y tenemos todas las instituciones, hemos crecido con instituciones que te entrenan, ¿no? Para avergonzarte, para que piensan que si te avergüenzan vas a aprender. Yo estuve en una escuela católica y claro, la técnica para mantenernos controlados era el avergonzarnos, nos hacían salir allí y si no te sabías la lección, pues te humillaban enfrente del grupo, era continuo el castigo, ¿no? Entonces hemos crecido marinados en relaciones, en instituciones que creen que la forma de educar es esta, a través del sí, miedo y no de la inspiración, y no de la conexión, y no de la creatividad y de permitir que tú salgas ahí con todo lo que tú eres y te equivoques y no pasa nada y todo está bien, ¿no? Claro que es un trabajo de una vida porque ha sido casi gran parte de mi vida que he crecido en esos lugares, ¿no? y Entonces, es venimos de una ay, perdón que te interrumpa, es que me parece tan interesante, es una fachada de educación. Porque cuando mm, educamos a través de la vergüenza y la humillación, en realidad es un sometimiento, es un totalmente. es un Es dominar, educación. no es educación, o sea, lo disfrazamos de educación, ¿no? O lo disfrazamos de acompañamiento, cuando en realidad es realmente un mecanismo de control, ¿no? Totalmente, Entonces, totalmente. cuéntanos un poco más, Ima, cómo tú ves que la vergüenza se articula en nuestras instituciones, en esos códigos culturales, porque creo que es tan difícil sanar esa vergüenza porque muchos de los entornos y los espacios que habitamos la refuerzan, ¿no? Entonces, quizás Claro, claro. comienza con nuestros cuidadores, las personas más cercanas a nosotros, pero luego es reforzada por los entornos culturales, sociales, en los cuales nos movemos. Cuéntame Claro. un poco de cómo tú ves eso. Sí, por ejemplo, ¿no? Nuestros padres, mis padres, han crecido en una sociedad totalitaria, en una dictadura, donde había un juicio moral sobre algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la homosexualidad, transexual, que ahora hay una apertura hacia esto, pero todas estas políticas no totalitarias en las que crecemos con estas creencias, donde se regula lo que es correcto, el bien y el mal, hay un juicio moral y crecemos
instituciones que se guían, ¿no? Por estos preceptos de lo que es correcto, lo que es incorrecto, esto favorece la vergüenza, ¿no? Y claro, nuestros padres, pues sí, crecieron en sociedades mm, patriarcales, bueno, y vivimos en sociedades patriarcales, en sociedades homofóbicas, transfóbicas, y de alguna forma ellos crearon partes homofóbicas, ¿no? Y entonces la forma en que esto, pues en mi familia ha sido un impacto muy grande, ¿no? En mi propio caso, y también tengo el caso de una hermana que está en tránsito de género, transgénero, que me emociona mucho porque lo ha hecho después de que mi padre muriera, ya no, después de 50 años, ¿no? Ha decidido dar el paso adelante y dices, bueno, el impacto, ¿no? De la familia, de los valores y cómo ella ni era consciente, ¿no? De que pensaba que era un hombre gay hasta los 50 años, luego se dio cuenta, ¿no? Quería. Entonces, y está en este proceso y bueno, para mí es algo que me conmueve y me emociona y siento mucha admiración por ella, ¿no? Entonces, claro, hemos crecido en esas instituciones de alguna forma totalitarias, ¿no? Donde estos valores se han transmitido, ¿no? De exclusión. Y vivimos en sociedades que excluyen a algunas personas. Algunas personas tienen derecho a ser y a Al vivir y otras personas no, ¿no? El racismo, algunas personas no tienen derecho a un lugar y otras personas están en los márgenes, ¿no? Entonces todo esto favorece la vergüenza, ¿no? Y tiene que ver con identidades, ¿no? Marginadas y minorizadas. Entonces, bueno, qué importante darnos cuenta de eso y sentir que evolucionamos hacia algo diferente, ¿no? Y bueno, vivo con esperanza que algo está cambiando, pero todavía eso, digamos, siglos de peso, ¿no? De todas esas políticas avergonzantes. Sí, a mí eso me parece tan primordial. A mí me encanta ver la conexión entre nuestros mundos internos individuales y nuestras instituciones, y creo que lo que estás diciendo va al meollo de reconocer cómo los cambios sociales de igualdad, de justicia que buscamos necesitan tomar en cuenta nuestro trauma, ¿no? Porque no podemos solo adoptar políticas sociales, económicas, de género, si no tomamos en cuenta que la vergüenza es usada y ha sido usada y sigue siendo usada como mecanismo de dominio político, ¿no? Entonces, todas las comunidades discriminadas, que sea por género, por clasismo, por racismo, por temas económicos, temas religiosos, la discriminación usa la vergüenza para mantener un status quo de ciertas creencias, ¿no? De una cierta ideología, de una cierta manera de mirar el mundo, ¿no? Y para mí, si no llevamos el trauma y la vergüenza a esta conversación de igualdad, nos hace falta una pieza fundamental, ¿no? Porque no podemos entender el desafío que es ser parte de una comunidad discriminada sin entender el trauma y la vergüenza que está detrás, ¿no? Y cómo se usa ese trauma para mantener esas comunidades discriminadas, ¿no? Totalmente. Y como dices tú, es muy importante poderlo entender a escala colectiva, ¿no? Y poder ver el trauma, quien lo trabaja muy bien, ¿no? Es Gabor Mate, ¿no? Que nos habla de todo el impacto del trauma a nivel colectivo, ¿no? Y también ver, por ejemplo, las guerras, ¿no? Las guerras que están ocurriendo ahora, tiene que ver con un trauma no sanado, ¿no? Cómo colectivamente, si no hemos podido sanar nuestros traumas, nos mezclamos con nuestras partes perpetradoras que vuelven a repetir esa forma de protección, poniendo la mirada afuera, tú eres el malo, tú eres el tal. Y eso tiene que ver con esa dificultad de no mirar y no poder ser capaces de sanar colectivamente, ¿no? Yo soy también partidaria de crear esos espacios colectivos de sanación colectiva, de encuentro, de grupos de afinidad también a veces necesitan pero que nos podamos encontrar en espacios y también hacer todo el trabajo de sanación ancestral, todas las cargas por legado que llevamos, ¿no? De racismo, patriarcado, todas estas cargas que
las tenemos que hacer juntos, juntos, en relación, Mm, porque el trauma es algo relacional, es en relación donde hay ya, que esa mirada también más colectiva es muy necesaria, ¿no? sí. Me encantó lo que dijiste de salir del closet de la vergüenza, y creo que es una expresión muy clara de, creo que algo que muchos sentimos, los que lidiamos con vergüenza. Yo como hombre bisexual por mucho tiempo pensé que mi vergüenza era por mi bisexualidad, y en realidad justo me di cuenta que mi salir del closet era más salir del closet de mi vergüenza existencial. No era solo por mi sexualidad, ¿no? Era mucho más profundo. En realidad mi sexualidad era una parte pequeña de esta sensación de que no tenía el derecho a existir, pero por la vergüenza, no por mi sexualidad. Y creo que ese es un concepto que los que están escuchando, como que los invito a masticarlo, reflexionarlo, ¿no? Como la vergüenza nos hace escondernos en un closet. Literal, metafórico, social, familiar, a muchos niveles, ¿no? Y creo que lo que dijiste nos da una mirada muy distinta de cómo podemos poco a poco recobrar la confianza de dejarnos ser vistos, y que dejarme ver es seguro. Dejarme ver, inclusive no solo es seguro, sino que contribuye, ¿no? Es decir, cuando yo me dejo ver, aporto al momento, ¿no? Que es algo que muchas personas avergonzadas creo que cuestionamos o dudamos o descalificamos por completo, ¿no? Es, si no existo, es mejor, porque creo que eso es un poco el mensaje de la vergüenza, ¿no? Como que nos enseña que si no existo, el mundo es un mejor lugar, ¿no? Yo no tengo el derecho de existir. Claro. Y poder abrazar este dolor, ¿no? Y compartirlo, y decir, yo tengo esas partes, ¿no? Que sienten esta vergüenza o que no se han sentido bienvenidas o que no se sienten dignas de amor y compartirlo, ¿no? En espacios relacionales de seguridad, eso nos ayuda a sanar, ¿no? Y creo que poder favorecer esos lugares es fundamental, ¿no? Por eso yo ahora me siento muy comprometida con este tema que me he ido formando, ¿no? Con Marta Suissi, con Irvine Blanc, he ido haciendo retiros y me apetece mucho, ¿no? Favorecer esos espacios donde hablemos de nuestras vergüenzas, ¿no? De nuestras partes con vergüenza las compartamos, porque como dices tú, la vergüenza necesita luz, aire, ser visible, salir a la luz, porque ha estado ahí encerrada. Y esto es lo que realmente la sana y la libera, ¿no? El poder hablar de ella y compartirla, ¿no? Y normalizar como que no es algo, no hay algo malo en mí, sino que algo malo me sucedió. Mm. Y es un cambio de 180 grados. ¿Y cómo recomendarías, Ima, poder empezar a hablar de esto, no? Los que nos están escuchando quizás se identifican y se dan cuenta que quieren empezar a darle voz a eso justo para alumbrar una luz, ¿no? ¿Qué consejo podrías tener, orientación para alguien que quiere empezar a tomar el riesgo de expresar eso, ¿no? Sí, pues hacer esos primeros retos de compartir pequeños momentos de vulnerabilidad con autenticidad relacional. Por ejemplo, ahora aquí contigo me noto un poco nerviosa o noto un poco de hacer ese trabajo en algunas relaciones que sean más o menos seguras de hablar con autenticidad de lo que estoy sintiendo en cada momento y nombrarlo y compartirlo. Y no lo vamos a hacer, ¿no? En lugares donde estemos muy vulnerables, pero ir encontrando esos lugares, esas relaciones donde poco a poco lo puedo ir haciendo, ¿no? Y primero nombrarlo dentro de mí. Por ejemplo, wow, ahora aquí noto que estoy nerviosa, voy a un grupo, ¿no? Y siempre que voy a un grupo y que la gente se tiene que presentar, ¿no? Siempre lo digo que a mí cada vez que tenía que ir a un grupo y me tenía que presentar, y además cuando sabía que habían grupos que tenías que hacer este círculo, ya muchas veces ya no iba con el miedo de tenerme que presentar, me daba mucho apuro y me activaba muchísimo. Entonces, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando empezamos un grupo, puede ser que haya una parte que esté un poco nerviosa, ahora estamos aquí y compartir. Yo siempre he tenido partes que se han sentido con vergüenza a la hora de hablar en un grupo y esas partes son bienvenidas.
y que la gente lo pueda decir. Porque entonces me doy cuenta que muchas veces las personas lo dicen, ay, gracias, ¿no? Por nombrarlo, porque sí, pues venir aquí a este grupo ahora me noto un poco nerviosa, noto que me late el corazón, ¿no? Claro. Esas pequeñas cosas para mí son grandes cosas porque esas partes, wow, han aprendido siempre a tener que disimular y hacer, bueno, respiro y me digo de carrerilla quién soy, mi nombre es, ay, no soy psicóloga, he venido aquí a tal, 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 pero hay un atropello, ¿no? De la autenticidad de lo que estás viviendo y no hay un honrar, ¿no? El dolor o la vulnerabilidad, ¿no? Y honrar la vulnerabilidad es poderla compartir en todo lo que podamos, ¿no? Y hacerle espacio a todo lo que podamos en nuestra vida, ¿no? Qué bonito es eso, que creo que también es contraintuitivo para muchos de nosotros, que honrar nuestra vulnerabilidad es compartirla, ¿no? Porque muchas veces como no las quedamos, ¿no? Es como la protejo, pero nuestra vulnerabilidad se vuelve fuerte y se vuelve resiliencia cuando la comparto, ¿no? A mí me ha tocado justo en momentos donde me siento incómodo y mi tendencia era aguanta la incomodidad, aguanta la vergüenza y habla en público y di lo que tienes que ser. Es que las veces que me doy permiso de nombrar la incomodidad, como que otros sienten que tienen permiso de nombrar su incomodidad. Y creo que si comenzamos a hacer eso con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros pequeños círculos, ¿no? De solo decir, hay algo de lo que te quiero hablar, pero antes te quiero hacer saber que me da mucho nervio hablar de eso, o me da miedo decirte eso. Y sé que es mi miedo, pero quiero que sepas que es un esfuerzo para mí tocar ese tema, ¿no? Me hace sentir vulnerable, incómodo, lo que sea, ¿no? Y eso cambia por completo la frecuencia, porque todos se sienten con el permiso de, ok, aquí hay espacio para nombrar mi dolor, mi vulnerabilidad, mi conformidad o lo que sea, ¿no? Exacto, yo quiero vivir en mundos donde eso sea posible. Yo quiero vivir en espacios donde yo pueda nombrar mi vulnerabilidad y no haya peligro y me sienta segura, ¿no? No haya Entonces, peligro. mi compromiso también es favorecer cuando yo estoy en espacios de liderazgo, estar atenta, ¿no? A crear ese lugar de seguridad a donde la vulnerabilidad sea bienvenida y sea bien recibida y sea cuidada, ¿no? Entonces, bueno, si podemos poner, ¿no? Nuestro grano de arena para eso, crear esos lugares libres y seguros donde la vulnerabilidad es bienvenida, eso nos hace crecer, nos hace, ¿no? Vibrar en relación de que todo está bien, ¿no? Y es una sanación continua, que es contagiosa también, ¿no? Y creamos estos círculos de conexión, ¿no? Y Claro, claro. crecimiento. Qué hermoso eso de empezar a buscar lugares en donde me siento seguro de compartir mi vulnerabilidad, en lugar de sentir que mi vulnerabilidad es peligrosa, ¿no? Es decir, que va a traer peligro, ¿no? Y creo que aquí está esta acción a tomar que recomiendas. Este podcast busca no solo ser compartir información, no solo ser una conversación sanadora, pero también ayudar, invitar a los oyentes a no ser solo consumidores pasivos de información, que es algo que nos pasa mucho hoy en día, y cómo empezar a adoptar algo, ¿no? Llevarse algo. Entonces, lo que escucho de la acción de hoy es ver en qué círculos puedo empezar a atreverme, ¿no? A nombrar mi vulnerabilidad y traerla a la conversación, darle aire, ¿no? Esta es la acción que les recomendamos tomar entonces a los que están escuchando. Qué bueno. Y ¿hay algo más que te gustaría compartir como cierre, para los que nos están escuchando? No, que ha sido un placer compartir todo esto contigo y bueno, esta conversación, ¿no? Forma parte de este ejercicio, ¿no? También, pues, cuando tú me invitaste siempre hay una parte que dice, ay, tiene un poco de vértigo, ¿no? De mostrarse, de compartir, ¿no? Y el poderlo haber hecho, pues, me, me llena de satisfacción, de orgullo y feliz, ¿no? De poder estar aquí contigo con mis partes vulnerables, ¿no? Y te agradezco mucho que hayas facilitado ese espacio de seguridad para mí y que hayas podido contribuir también a ese proceso Mm, dentro de... Muchas gracias. Yo también te agradezco no solo compartir tu vulnerabilidad, tus partes avergonzadas a nivel personal,
Pero creo que también que como profesional de la salud, ¿no? Alguien con tu trayectoria, con tu experiencia, que pueda decir, yo sigo en ese proceso, ¿no? No, ser profesional de la salud no significa llegar a un punto donde ya lo tengo todo resuelto y siento que en gran parte los medios hoy, Instagram, redes sociales, generan esa vergüenza y esa humillación porque hay mucha gente que toma una posición de yo ya lo logré, ¿no? Y entonces todos los demás que seguimos trabajando, explorando y acariciando heridas, ¿no? Claro, claro. Parar, sentimos que lo estamos haciendo mal. Y entonces agradezco mucho que tan cándida has podido ser, tanto como persona y como profesional con tu camino, ¿no? Creo que es algo que hace muchísima falta, sobre todo en nuestro medio, no solo a nivel de humanidad, pero también en nuestro medio de profesionales de la salud mental. Sí, muy importante que salgamos del armario también en nuestro medio de profesionales de la salud mental. Sí, 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 sí. Gracias, Bueno, gracias. agradezco el espacio. Voy a dejar tu contacto en las notas del podcast para que los que quieran seguir tu trabajo y seguir o viendo dónde te puedan alcanzar en un curso, en una formación, con el Instituto de IFS de Barcelona te puedan encontrar. Y bueno, espero volver a coincidir muy pronto en otra conversación. Muchas gracias y ahí estaremos. Gracias, Marco. Un placer.